Hola a todos, mi nombre es Heidi Yurani Alfonso y hoy les voy a presentar el tema sobre la aireación de torres empacadas de la materia de tratamiento y potabilización de agua. Bueno, para entrar en contexto sobre este proceso de aireación necesitamos saber dónde está ubicado en el tema de potabilización. Entonces, este proceso está ubicado en una planta de tratamiento de agua potable. Las plantas se encargan de desarrollar diferentes procesos con la finalidad de purificarla y suministrar este agua para que sea apta para el consumo humano, ¿sí? Y que sea confiable y que cumpla pues con todos esos parámetros fisioquímicos. En una planta encontramos diversos procesos. Uno de estos es la aireación, que como podemos observar en la imagen, que hay un ejemplo en una planta, es el primer proceso que se encuentra, donde dice torre de aireación. Entonces, en la actualidad se usa principalmente tres tipos de aireadores, como son el aireador de bandeja, que es un ejemplo en la imagen, segundo el aireador de escalones y tercero el aireador de toberas. Pero pues dada la facilidad de construcción y de los costos de operación, se están utilizando más los aireadores de bandeja. Entonces, estos aireadores de bandeja también son conocidos como torres de aireación. ¿En qué objetivo tiene, digamos, este proceso? Este proceso pues busca la remoción de todos los olores y gases disueltos, ¿sí? Que al adherirle pues todo lo que es el oxígeno, disminuye todas esas sustancias volátiles del agua, lo que mejora el sabor con el fin de distribuir pues un agua con alta calidad y que cumpla con todos los parámetros fisioquímicos, que es lo más importante. Ahora sí, ¿qué es la aireación? Entonces, según el RAS, la aireación es el proceso de transferencia de masa generalmente referido a la transferencia de oxígeno al agua por medios naturales, como es el flujo natural, cascadas, etc. O ya sean artificiales, como son la agitación mecánica o difusión de aire comprimido. Entonces, la aireación básicamente es un proceso por el cual se pone en contacto con el aire con el fin de modificar todas esas concentraciones de sustancias volátiles contenidas en el agua cruda. Entonces, en la potabilización, la aireación es uno de los tratamientos principales en el que se busca la remoción de olores y gases disueltos y que la adicción de todo ese oxígeno disminuya pues todas esas sustancias volátiles que se encuentran en el agua. La aireación también puede reducir lo que es la dureza del agua, puede reducir la corrosividad mediante la remoción del dióxido de carbono y la adición del oxígeno. Además, también reduce lo que es el hierro y el magnesio. El objetivo que tiene este proceso en la purificación es básicamente que mediante el arrastre o barrido de todas esas sustancias volátiles causado por una mezcla turbulenta del agua con el aire y por el proceso de oxidación de todos esos metales y los gases. Entonces, este proceso cuenta con varias funciones importantes, como son la transferencia de oxígeno al agua para aumentar el oxígeno disuelto, disminuir la concentración de dióxido de carbono, disminuir la concentración del ácido sulfhídrico, remover gases como metano, cloro y amoníaco, oxidar hierro y magnesio, remover compuestos orgánicos volátiles. Bueno, aquí en esta imagen podemos ver un ejemplo de una torre de aireación. Entonces, esta torre, como podemos ver, cuenta con una serie de bandejas equipadas con ranuras, cuenta con unos fondos perforados o mallas de alambre, sobre los cuales distribuye el agua y se deja caer en un tanque receptor en la base. Entonces, las bandejas básicamente poseen orificios según los diseños y se pueden rellenar con materiales como es el plástico, el carbón coque o carbón activado. Entonces, en las bandejas de aireación encontramos el carbón coque como ejemplo, que actúa como forma de filtro. Este tiene la capacidad de capturar
todas esas partículas de tamaños muy pequeños, como son los óxidos de hierro y los de magnesio, que son formados durante el proceso de aireación. Entonces, estos óxidos básicamente se adhieren a esa superficie de carbón coque, formando una película biológica, la que se encarga de toda esa remoción de los mismos y a su vez elimina pues los malos olores y el sabor que pueden tener estas aguas. Para las dimensiones y el diseño de estas bandejas se debe contemplar pues los parámetros fisioquímicos del agua a tratar, se debe tener en cuenta pues las necesidades y requerimientos a satisfacer por parte de la comunidad. En esta imagen podemos observar un ejemplo de las torres de aireación en una planta de Bogotá. Entonces, en esta torre tenían cuatro funciones básicas. La primera era permitir liberar todos esos gases disueltos que vienen en el agua del pozo, como son el metano, el dióxido de carbono y el sulfhídrico. Lo cuales, pues, estos gases eran los que generaban todo ese mal olor al agua y generaban riesgos de explosión. La segunda función que tenía la torre era de permitir la disolución del oxígeno del agua del pozo, mejorando el sabor del agua tratada. La tercera función era cumplir la torre de aireación, era la de fomentar, digamos, toda la oxidación del hierro y el magnesio presentes en esa agua. La cuarta función era la de aumentar el tiempo de retención del agua para que se pudieran complementar las otras tres funciones. Bueno, entonces, como se ve en la imagen, esta contaba con cuatro brazos inyectores, contaba con cinco bandejas, de las cuales las cuatro eran superiores, son contactadoras y empacadas con material coque y dotadas con orificios de distribución. Entonces, esa bandeja de inferior servía como una bandeja colectora del agua aireada. Bueno, en la segunda bandeja, digamos que hicieron una dosificación de la soda acústica líquida y en la tercera bandeja se solidificaba el hipocloro de sodio líquido a un 15%. Entonces, encontramos también una serie de tipos de aireación, de torres de aireación y oxidación. Entonces, la primera y la que venimos hablando es la torre abierta de aireación por tiro natural. Bueno, estas torres de tiro natural, como lo habíamos dicho, pues cuentan con varias bandejas, eh, digamos que son dispuestas una encima de la otra, las cuales contiene pues como medio catalizador carbón coque o elementos de relleno. Bueno, la segunda tenemos la torre de aireación por tiro forzado. Esta torre pues nos dice que consiste en una torre cerrada y empacada de relleno en su parte intermedia, ya sea con coque, la cual se inyecta el aire a presión por parte inferior. Esta es expulsada por una parte superior junto con los gases contenidos en el agua. Bueno, este básicamente ingresa a la torre por una parte superior y se recolecta en la parte inferior y es oxigenada y con el proceso de oxidación de hierro y magnesio iniciado. Tenemos el tercer tipo, que es el oxidizer. Este es un sistema de aireación de compacto especialmente útil para oxidar el hierro y el magnesio en aguas que no tengan gases ni sólidos suspendidos. Entonces, la aireación se produce inyectando el agua a través de un sistema de eductores. Entonces, esa cantidad de aire suministrada puede ser controlada para asegurar una aireación adecuada. Bueno, entonces, para el diseño de estas bandejas debe tener en cuenta unos parámetros. Entonces, como primer parámetro tenemos la carga hidráulica, debe estar entre un valor de 500 y 1500. La altura total de estos aireadores debe estar entre 1,20 y 3 metros. El número de bandejas debe ser entre 3 y 9 bandejas.
La distancia entre bandejas debe estar entre 0,3 o 0,5 metros. Y la altura de la bandeja debe estar entre 0,20 y 0,25 metros. El diámetro medio de orificios debe estar entre 0,5 y 0,6 centímetros. Entonces, digamos que estos son los parámetros para el diseño de estas bandejas. También tenemos estos parámetros que nos dice que la eficiencia de la remoción del dióxido de carbono debe estar entre un 60%, que es la esperada. El tamaño del material de contacto, perdón, ya sea carbón activado o coque, ya sea ladrillo triturado o cerámica, debe estar entre 4 y 12 centímetros. El espesor del lecho de contacto debe estar entre 0,15 y 0,20 metros. ¿Qué material de lecho de contacto se puede utilizar? Se puede utilizar carbón activado o coque, ladrillo triturado, cerámica o resinas de intercambio iónico. Entonces, para los tiempos de exposición en aireadores, lo que es la remoción de dióxido de carbono debe estar en un tiempo de exposición mínimo de 0,7 a 1,0 segundos. Debe tener una remoción de sustancias aromáticas volátiles de 1,0 a 1,5 segundos. Debe tener una remoción del ácido sulfúrico de 1,5 a 2,0 segundos y debe introducir oxígeno de 0,4 a 0,6 segundos. Muchas gracias por su atención.